Muy buenas noches amigos y amigas, aquí estamos otra vez. Soy Andrés Guski, estudiante de la Universidad Central. En esta noche vamos a topar el tema de simulador de riesgos y vamos a hablar determinadamente por el método de Monte Carlo. Bueno, el método de Monte Carlo es un método de simulación que permite calcular estadísticamente el valor final de una secuencia de sucesos no deterministas, sujeto a variabilidad, como es el caso del plazo o el coste de un proyecto. Por la complejidad de esta tarea, esta simulación se realizará por computadora, por algún programa o por algún simulador que esté preinstalado, que se pueda instalar en la computadora. En este caso vamos a ocupar ReSimulator, que ya lo tenemos instalado del anterior ejercicio. Bueno, vamos a determinar qué se puede hacer, cómo se puede realizar el método. Tenemos dos partes fundamentales, que serían las tareas y los riesgos, que toca analizarlos. Las tareas son las cuales tienen un valor medio y una variabilidad de acuerdo a una distribución estadística, mientras que los riesgos están sujetos a una probabilidad de ocurrencia y a un impacto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si tenemos un riesgo con una probabilidad de ocurrencia del 15% y un impacto de 1000 euros en este caso y un día, diremos que el 15% de las veces que se ejecute el proyecto, este va a durar un día más costar 1000 euros más el 85% de las veces restantes. También tenemos la estimación de la variabilidad. En primer lugar hay que seleccionar el modelo matemático que se va a utilizar, siendo el caso de la valoración de los proyectos de inversión, los más habituales es el valor neto o VAN y la tasa de interés rentabilidad, que es el TIR. Bueno, también se utiliza la estimación de tamaño de la muestra. Para esto vamos a determinar el tamaño de la muestra. Se empezará utilizando un número no demasiado elevado de simulación, que se sustituirá en el modelo matemático seleccionado y se calculará la media y la desviación típica correspondiente a la misma. Bueno, a continuación de esto vamos a realizar un ejercicio relacionado a esto para que se entienda un poquito mejor. Para esto vamos a empezar con nuestra empresa que se llama Los Laureles, compañía SA. Dice que la empresa está dedicada a la confección de chaquetas de cuero para la exportación a la Unión Europea, vendiendo su producto en 70 la unidad con un costo de producción de 40 cada uno. Residual al finalizar los 10 años de 150.000 si los costos fijos son de 25.000 para los 10 años. Tenemos que calcular el punto de equilibrio en unidades como dólares, el valor actual neto y la tasa de interés de retorno para ese periodo. Realizar un análisis de factibilidad de la inversión en base a los resultados. En este caso, una vez que tengamos lleno esto, vamos a ir a simulador de riesgo y vamos a desarrollar esto. Pero antes de esto vamos a llenar esto. Vamos a quitar todo esto para ver cómo se hace. Si nos podemos dar cuenta, yo he quitado los valores y todo lo que está aquí se ha borrado porque está ya automatizado el programita. Entonces lo que vamos a comenzar es a introducir valores para que haga los cálculos y secuencialmente les voy explicando qué nomás hay que hacer los cálculos. Bueno, una vez estado vaciados los casilleros, vamos a comenzar. Dice que el precio unitario nos puede que de cada producto son 70 dólares la unidad, entonces ubicamos aquí 70. Nos dice el costo variable unitario. El costo variable unitario de cada producción es de 40 cada uno, entonces ubicamos el 40. Los costos fijos, si nos fijamos en el ejercicio, los costos fijos son de 25.000. Y tenemos aquí también otro dato adicional, nos dice el valor residual al finalizar los 10 años es de 150.000. Entonces el valor residual es de 150.000. También nos dice el costo de oportunidad del capital. En este caso no está especificado en el ejercicio,
pero vamos a determinar que sea del 11%. Y el crecimiento en ventas anuales vamos a determinar que sea el 8%. Una vez tengamos esto, vamos a proceder a calcular los precios en cantidades, precio de equilibrio en cantidades y en dólares, como nos pide aquí. Para esto vamos a realizar la siguiente fórmula que nos muestra aquí, que ya está hecha, pero vamos a hacer lo siguiente. Si nos vamos al D15 nos muestra que los costos fijos van a dividir al precio unitario sobre los costos variables y nos va a dar 883,33. Para el precio en dólares, en cambio, vamos a tener los costos fijos divididos para la resta de los costos unitarios menos los costos variables sobre el precio unitario, y vamos a tener el precio de equilibrio en dólares de 5.833. Ahora tenemos que calcular los escenarios para bajo, medio y alto, por lo cual tenemos que utilizar la siguiente tablita que ya está aquí hecha. Para porcentaje de los escenarios, en este caso tenemos el menos 5, menos 6% y menos 8% cuando es bajo. En el medio no tenemos nada, tenemos 0, y en el alto tenemos 10, 5 y 8%. Para lo cual vamos a calcular el bajo. El bajo nos muestra que de el precio unitario vamos a multiplicar 1 por el porcentaje, que en este caso es el bajo, el menos 5% que está ubicado en la J3, si podemos especificar aquí. Ahora vamos a seguir viendo este de acá, y si nos damos cuenta está relacionado con los porcentajes de escenario de este de acá, del J14. Y si nos vamos más abajo, vamos a relacionarle con el porcentaje bajo de aquí y los costos fijos, si nos damos cuenta que tenemos aquí, que son 25.000 por la multiplicación 1 más el porcentaje que sería de aquí. Igual vamos a trabajar con los medios, vamos a trabajar con toda la columna de los medios y posteriormente de los altos. Para el punto de equilibrio vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que en el F15 nos va a dar el costo, tenemos los costos fijos. Los costos fijos los vamos a dividir para el F13, que sería los escenarios para el bajo, menos para el 14, dice el F14, menos el escenario el siguiente para el costo variable unitario, que en este caso es de 37,6. Y tenemos el punto de equilibrio de este. Procedemos a hacer lo mismo con el segundo escenario, con el del medio y con el alto. Y para los costos y para el punto de equilibrio, algo importante es seguir las filas que nos muestran aquí, nos va mostrando cada uno. Y en este caso tenemos para el precio de equilibrio en cantidades y precio de equilibrio en dólares. Para el precio de equilibrio en dólares vamos a decir lo siguiente. Vamos a irnos al F15, que nos muestra que sería los costos fijos. Tenemos los costos fijos dividido para el F13, que sería el precio unitario, en este caso en un escenario bajo, menos el precio, menos el costo variable unitario en un escenario bajo, que es de 37, dividido para el precio unitario en un escenario bajo, y nos da el punto de equilibrio, en dólares. Posteriormente vamos a trabajar esto para escenario medio y escenario alto. Una vez hecho esto, vamos a calcular la siguiente tablita. Dice que tenemos los años, en este caso si leemos aquí, dice que son 10 años, entonces ubicamos los periodos desde 0 a 10. Tenemos las cantidades que comienza en 0 y cada uno tenemos el D17, es decir que nos da el precio de equilibrio en cantidades. Si nos damos cuenta aquí, podemos ir al D17 y tenemos el precio de... Una vez hecho, pero tenemos que darnos cuenta de una cosita. Dice que crece en ventas anual el 8%. Entonces vamos a calcular eso. Vamos a hacer el costo.
perdón, vamos a dar el C25, que nos dirigimos al C25, en este caso esta de aquí, el 833, y por fórmula por 1 más el 8%, que en este caso está aquí, si nos damos cuenta, más el crecimiento de ventas anual. Lo tenemos aquí y lo vamos a arrastrar para cada uno de estos. Vamos a ir viendo cómo va creciendo. Para los ingresos sabemos que comienza en 0 y tenemos lo siguiente. Para los ingresos tenemos el C25, que va a ser las cantidades al primer periodo multiplicado por el precio unitario. Si nos damos cuenta, multiplicamos este valor de aquí por el precio unitario y nos da esto de acá, de 5.833. Y posteriormente seguimos anclando esto de aquí y dirigimos los 10 periodos para que nos calcule. En el costo fijo tenemos lo siguiente, tenemos los costos fijos, dice. Entonces, ¿cuánto de 25.000? Como son fijos, se van a mantener en todos los periodos. Tenemos el costo variable. Para calcular el costo variable vamos a hacer una multiplicación de las cantidades, que en este caso comienza 833, por el costo variable unitario, es decir, este por este de acá. Nos va a dar lo siguiente y vamos a seguir trabajando lo mismo. Vamos a concadenar para trabajar cada uno de estos. El costo total nos va a dar únicamente la suma. La suma nos va a dar de E24, que vendría a ser el costo fijo, más F24, que va a ser los costos variables. Es decir, vamos a sumar estas dos partes de aquí para el costo total. Tenemos los flujos netos. Vamos a comenzar con los flujos netos. Para los flujos netos nos vamos a dirigir al valor que tenemos aquí, que en este caso inicia con 0, y los vamos a restar de nuestro costo total, es decir, este valor menos este valor. Si nos damos cuenta, al restar nos va a asomar los siguientes valores y vamos a restar cada uno de estos. Una vez hecho la tablita, vamos a proceder a evaluar también los indicadores para el BAN y para el TIR. Vamos a guiarnos en el cuadrito que ya llenamos. Como pudimos observar anteriormente, hemos rellenado cada espacio con los datos que nos da el ejercicio. Bueno, para esto, para ocupar el simulador de riesgos, vamos a dar en la pestañita que tenemos aquí. Para obtener esta pestañita tendremos que instalar el Risk Simulator o simulador de riesgos, que debe ser de acuerdo a la versión de Excel que tengan y es un complemento. Bueno, para comenzar a desarrollar la simulación de este ejercicio, vamos a ir a simulación de riesgos, vamos a dar a nuevo perfil, lo mantenemos en esto como default, lo vamos a mantener en esto sin hacer nada y comenzamos nosotros a desarrollar las entradas y las salidas. Entonces vamos a un supuesto de entrada, perdón, primero vamos a seleccionar lo que vamos a iniciar. Entonces en este caso vamos al precio unitario, vamos al simulador de riesgo, vamos a seleccionar el precio unitario, simulador de riesgo, los supuestos de entrada, lo que tenemos triangular porque nos muestra tres partecitas de aquí. Entonces ya tenemos el 70, el precio unitario, y vamos a coger los de escenarios bajo, medio y alto. Entonces vamos aquí, seleccionamos el bajo, damos a aceptar, seleccionamos la probabilidad del medio, damos a aceptar y seleccionamos la probabilidad alta y damos a aceptar y vamos a poner OK. Tenemos la primera partecita, ahora vamos con la segunda, que es de esta parte de aquí, y vamos a irnos igual, vamos a simulador de riesgos, vamos a supuesto de entrada, vamos a triangular y vamos a introducir los valores que tenemos aquí. Vamos a dar este, vamos a dar este de aquí,
y vamos a dar este de acá y vamos a poner OK. Una vez que tengamos esto, vamos a seleccionar los costos fijos y igual vamos a ir a simulador de riesgos y supuestos de entrada. Solo vamos a poner en forma triangular, vamos a poner lo que tenemos aquí, aceptar, vamos con esta parte de aquí, aceptar y vamos con esta parte de aquí y aceptar, ponemos OK. Y para calcular vamos los supuestos de salida, vamos a ocupar el BAN y el TIR. Entonces nos dirigimos al BAN y vamos al simulador de riesgos y pronósticos de salida y solo damos OK. Toca seleccionar la celda, vamos al simulador de riesgos y vamos a dar solo OK. Vamos al BAN y al TIR y pronósticos de salida, solo damos OK y listo, ya tenemos seleccionados. Entonces ahorita vamos a proceder a dar lo siguiente para ver nuestro resultado, nuestra simulación y si no es beneficioso invertir o no en este escenario que nos plantea el ejercicio. Por esto vamos a ir a correr y como podemos ver se está corriendo el ejercicio. Tenemos que esperar un ratito hasta que corra, hasta que procese todos los datos y nos muestre el valor, el BAN, el valor actual neto. De acuerdo a este valor actual neto, vamos a comparar con lo que nos dé la simulación y vamos a proceder a desarrollar, vamos a proceder a analizar. Bueno, tenemos los dos principales, que es el BAN y el TIR. Tenemos los histogramas y la gráfica que desarrolla. Vamos a poner en este caso desde 0, no desde menos infinito, y vamos a ponerle ahí está, desde 0, para que sean solo positivos. Y una vez esto lo que nos sirve más, porque es el valor actual, porque nos va a servir para invertir. En este caso tenemos 80.313,64. Nos dice el BAN, el valor actual neto. Entonces vamos a comparar con el valor, con lo que nos dice esta parte de aquí. Vamos a las estadísticas y nos vamos a la media. Dice que si nosotros podemos generar, en este caso, como podemos observar, el BAN es menor. Si el BAN es menor, nos dice el simulador que no es conveniente invertir. No es conveniente invertir en este rato. Tenemos la otra media tampoco. Y lo máximo que podríamos generar de ingresos podría ser 82.442,70 centavos. Bueno, eso básicamente. En este caso nuestro ejercicio nos dice que no es indicado invertir. Entonces no procedemos a desarrollar la inversión que nos plantea el ejercicio y podemos variar de diferentes valores. Es decir, podemos cambiar por un menos 25% dependiendo del escenario que tú le quieras dar. Podemos variar estas partes de aquí. Y ya solo es cuestión de que cómo plantees el ejercicio, cómo des los valores, los porcentajes de los escenarios. Y algunos me preguntarán por qué está 0 esto de aquí. El medio o 0 significa que va a ser los valores constantes, son los valores actuales que tenemos, el valor esperado, el valor que tenemos en este escenario. Por eso siempre aquí es como referencia, más no se podría omitir este valor para que solo pase estos valores directo al medio. El valor del medio se podría omitir porque permanece. Y para esto hemos cambiado los valores y procedemos igual. Tenemos esto, hemos cambiado. Si nos damos cuenta, hemos cambiado. Vamos a ponerle 25. Vamos a ponerle 29. Y vamos a proceder a cambiar otros valores, por ejemplo a un 80, tal vez un 60 y tal vez que solo de 10.000 de costos fijos y tal vez un 12% del costo del capital y un 10% del crecimiento de ventas anuales. Si nos damos cuenta, el TIR ahora tenemos de
64.235,90. Perdón, el valor actual neto o el BAN tenemos de 64.235,93 con un TIR aproximado del 42%. Entonces nosotros vamos a correr la simulación para ver qué nos dice estos datos que hemos procesado ahorita. Entonces vamos a correr. Una vez que tal vez nos salga este error, entonces tenemos que tal vez está escrito algún número mal o digitamos algún número mal. Entonces vamos a referirnos aquí, vamos a dejarle en 8, a ver. Y tenemos que ver que no esté algún número disparejo o no esté bien puesto. Entonces aquí básicamente revisamos todos los números. Tal vez vamos a probar de nuevo. Si corre el ejercicio, entonces vamos a simulador de riesgos, vamos a correr. Ya, una vez revisado todos los valores y una vez cambiado, procedemos a ver cuál es el valor actual neto. En este caso ha estado mal puesto un número y ha estado variando esta parte de aquí, por lo cual el BAN es de 58.014,74. Vamos a correr el simulador para ver qué nos dice esto. Como podemos ver, está corriendo el simulador de riesgos. Y vamos a esperar a que procese. Una vez terminado, nos dirigimos al que nos importa un poquito más, o lo que nos dice las referencias de estadísticas con lo que podemos trabajar. El BAN, recuerdan que es 58.014,74. Vamos a ver el BAN aquí en las estadísticas, vamos a ver la media y podemos ver que obtenemos una ganancia de 58.000 en la media, 58.490,46 centavos. Entonces esta parte de aquí nos dice el ejercicio que nosotros nos va a ser beneficioso invertir, y tendremos hasta un máximo de ganancias de 60.198. Entonces nos conviene bastante invertir si fueran los datos como hemos planteado ahorita, aleatoriamente hemos planteado, pero nosotros dimos datos aleatoriamente. En este caso tendríamos que variar nuestro ejercicio, pero como está nuestro ejercicio tal como está, no se podría invertir, obtendríamos pérdidas. Pero si generáramos valores como estos, sí podríamos invertir y generaremos ganancias. En eso sería todo. En eso basaría el ejercicio que hemos presentado, en simular tal vez qué riesgos tiene o qué beneficios tiene invertir o no invertir en una determinada cantidad de dinero. Con esto nos desarrolla un poquito más, nos hace más factible, nos hace más entendible conocer los puntos de equilibrio, las cantidades en dólares y cantidades normales. Con esto podemos a una empresa, ya que es un ejercicio ficticio creado para estudio, podemos estudiar de estos datos básicamente cómo puede funcionar una empresa. Esto sería el ejercicio. Muchas gracias por ver.